Hola, Manuel del Futuro nuevamente por aquí para decirte que esta es la segunda parte de nuestro segundo episodio, el cual decidimos por temas de tiempo dividir en tres partes. Espero que la disfrutes ya, ahora sí, entrando en materia de las propuestas principales de Javier Milei. ¿Qué golpes quiere dar Milei? ¿Qué golpe quiere dar Milei? Bueno, Milei quiere volver a abrazar, cito no textualmente, pero quiere volver a abrazar las ideas de libertad donde se fundó Argentina con la constitución del actual intelectual de Alberdi. Eh, Quiere volver a achicar el Estado, quiere reducir el gasto público, quiere eliminar la inflación, quiere hacer un país productivo que crezca. Para que no lo sepan, Milei es un economista nacido en Palermo, si mal no recuerdo, que en su infancia hasta fue portero de fútbol profesional con Chacarita Junior, si mal no recuerdo. Si Chacarita Junior, creo que es el equipo. No sé si es Chacarita o Chacarita Junior, bueno, no importa. Eh, Cantó en grupos de rock y empezó a estudiar economía. Si mal no recuerdo una cita de él, empezó a estudiar economía por las razones incorrectas, pero se enamoró por las razones correctas. Si mal no recuerdo su historia, se empezó a enamorar de la economía cuando empezaron las crisis, cuando él era pequeño, de que entrabas a un supermercado, y eso sí me lo han contado personas que conozco, ellas son mayores obviamente, que vivieron en Argentina, que entrabas a un lugar y el cambio de precios por la inflación era brutal, que se llegó a multiplicar el precio por el doble al día siguiente. Era un remarcaje de precio brutal que algunos nos dirán, no, pero eso es culpa de los empresarios que solo quieren los beneficios y nos quieren robar al pueblo. No, eso no funciona así. La verdad es que no funciona así. Cualquiera que ha tenido una empresa o ha hecho un emprendimiento o sabe más o menos cómo funciona el sistema, lo que menos quiere un empresario es andar perdiendo tiempo, dinero, esfuerzo y dedicación en andar cambiando precios para que no se los coma la inflación. Y eso es en base a que la moneda, o la inflación, en base a que la moneda pierde valor con respecto a las demás por diversos factores, pero más porque si tú tienes una masa monetaria, y para financiar el déficit fiscal de gobierno, lo que haces es imprimir billetes que no tienen respaldo, lo que estás es estás es despreciando el valor de la moneda que va en curso. Y mientras más pongas, más gente tendrá el mismo dinero para los mismos bienes y servicios que son finitos. Por eso, la única forma de que los países crezcan es aumentando la productividad. De ahí se derivan otros problemas también, como podemos hablar, de cómo los estados van subiendo los sueldos, no acorde a la productividad, sino acorde a lo que ellos quieran, porque vienen las elecciones, o a lo que ellos consideren, sin tomar en cuenta que hacer eso genera más problemas que beneficios a las personas. Ok, aquí me abres otra ventana. Ya explicamos más o menos cómo funciona el Estado o cómo funcionan los estados. Y me abres la ventana de la inflación como fenómeno. Hay gente que nos va a estar escuchando que conoce, que ha padecido o padece este fenómeno, pero hay gente que para la que esto no existe. ¿Ok? Y para la gente para la que esto no existe y tratando de simplificarlo como siempre a su mínima expresión, la inflación puede ser definida en muy poquitas palabras como el aumento generalizado de los precios en el tiempo. Por generalizado me refiero a que no es solamente un litro de leche que va a subir en el tiempo porque hay una epidemia de enfermedades de vacas, sino que es un aumento general de todos los bienes y servicios que se ofertan en una sociedad, producto de una coyuntura que es más o menos ya lo que vienes explicando. ¿Ok? ¿Cuál es esta coyuntura? Que estamos hablando de que hay más masa monetaria, más dinero circulando en la calle, en cualquiera de sus denominaciones, en efectivo, dentro de los bancos o cualquier otra cosa, y hay los mismos o incluso menos productos para los que se puede comprar. Entonces, si yo tengo más dinero, voy a estar en un principio dogmático, ideológico, voy a estar más dispuesto a pagar más por esos productos escasos o esos productos que se van volviendo escasos. Y al final se vuelve todo una especie de círculo vicioso en el que
se va retroalimentando todo el proceso producto en buena medida de dos factores. Un primer factor, el que ya acabas de mencionar, unos sueldos que van subiendo para tratar de una manera populista o no, y eso podría ser sujeto a debate, van subiendo para paliar esos efectos. Ok, esto está subiendo de precio, la canasta básica o el conjunto de bienes y servicios que una familia tiene que comprar mensualmente va subiendo su monto monetario. Entonces, el Estado toma la decisión no siempre correcta de aumentar sueldos por decreto para que momentáneamente estas familias puedan acceder a esos recursos. ¿Qué sucede? Que estas personas que ganan estos salarios trabajan en empresas que producen esos productos. Entonces, para poder seguir siendo rentable o para poder siquiera cubrir costos, los precios de esos productos tienen que subir para poder paliar toda la subida de gastos que representa una subida de sueldo. Esta es una de las serpientes que se muerde la cola y la otra es la impresión de billetes. Y esto es una de las cosas con las que quiere romper Javier Milei, es una de las puntas de lanza, quizás la más importante de todo su discurso político. Sí, añadiendo más a lo que estás diciendo, sí, la subida pasa que ese círculo vicioso que da, que tú de propines o le des un golpe a la moneda perdiendo su valor, llega un punto que obviamente tienes que subir los sueldos por decreto porque al final no es nada. Hay países que a veces viven con $1, pero es porque no son productivos, porque o sea, si tú destrozas el valor, el signo monetario ya es uno de los primeros problemas que puede tener una nación muy fuerte en torno a la economía. Pero si aparte de eso castigas al sector privado, en Argentina, por ejemplo, hay partes, o por ejemplo el campo, más del 70% son impuestos. Otra de los eslogan, por así decirlo, de la campaña de Javier Milei, eh, que dice que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes y el Estado se lleva el alimento de 280 millones de habitantes en impuestos, eh, te da a pensar muchas cosas, y sobre todo porque el Estado sabe más cómo gastar el dinero que yo, o en dónde ponerlo, o cómo lo desperdicia, ¿no? Y ahí podemos entrar en las primeras propuestas de Javier Milei que me parecen interesantes, que van o no, o pueden gustar o no, pero podríamos hablar de la dolarización, por ejemplo, para poder empezar, que al final Javier era un economista normal, es un economista que se dedica principalmente, es experto en crecimiento económico con y sin dinero, pero él se hace famoso en la televisión. Él acude primero a una entrevista, un par de entrevistas, y después va a programas de debate muy famosos donde su estilo de transmitir las cosas muy colérico lo van haciendo popular. En- y en algún momento él se decide en entrar a la política porque, no sé, según él ya estaba asqueado del sistema, de cómo hacían las cosas, y se lanza diputado y saca un buen porcentaje de votos para una fuerza que era prácticamente inexistente. Y hoy estamos viendo, 2 años después, creo que sí, fue electo diputado en 2021, si mal no recuerdo. 2 años después estamos hablando de probablemente el próximo presidente de Argentina, un fenómeno. Y, y de verdad me parece bastante, no admirable, pero sí impresionante cómo Argentina da un vuelco, puede dar un vuelco de 180 grados con respecto a sus 100 años de historia, porque ya no pueden más y están asqueados de la situación que tienen encima. Y tampoco entiendo cómo hay personas que a estas alturas, o el 30% de la población, pueden estar votando por el ministro de Economía
de un gobierno que tiene inflación de 120% anual y que si lo llevas a otros ramos como alimentos se va por 300%, todavía tenga esa base de apoyo ah, cuando ves que es un incompetente completo. Oh, yo creo que en política también es un tema de carisma y de cómo tú abordas a la gente. ¿Ok? Para mí esta es una de las razones y en nuestro episodio, cuando grabemos el episodio de educación, vamos a hablar de por qué a los estados les interesa mantener a la gente ignorante. ¿Qué sucede? La economía no es una ciencia exacta, porque es una ciencia que, si bien es económica, tiene muchos componentes de comportamiento social. Pero en economía hay, quizás no todo está escrito o usted ve como regidor del Estado, como manejador de los designios del país cuando su población lo elige. Puede tomar varios caminos, pero hay ciertas cosas que están prohibidas por libro o por regla económica. Y una de ellas es, y discúlpenme que vuelva aquí otra vez, pero me parece que no está quedando del todo 100% claro. Una de las cosas que deberían o que están prohibidas en casi cualquier doctrina política es la monetización de deuda. La monetización de deuda pública consiste justamente es en imprimir billetes para digamos, subsanar o para evitar o completar o sanar el déficit público. El déficit público es cuando el Estado no tiene suficiente dinero para pagar sus propios servicios y sus propias deudas. En un estado, digamos, normal, Estados Unidos tiene sus particularidades, hay otros estados que tienen sus propias particularidades, pero en un estado más normal o más como lo conocemos en Iberoamérica, es quien dentro de la nación o dentro del país tiene que garantizar educación, ya ahí tenemos unos costos, tiene que garantizar cierto nivel de salud, ahí ya también tenemos unos costos, tiene que garantizar infraestructura, volvemos a tener costos allí, tiene que garantizar un paquete de bienes y servicios que en los gobiernos populistas, bien sea por ganar votos, bien sea por jugar con la idea de disminución de desempleo, bien sea por la razón que usted se pueda imaginar, tiende a engordar la nómina del Estado y tiende a abarcar más cosas de las que son convenientes. Bien sea porque, o la única razón viable o la única razón, digamos, más o menos correcta de esto es cuando hay algo que es particularmente poco atractivo para la empresa privada y debe ser cubierto por el Estado. Me explico. Si la salud tiene, o los servicios de salud tienen un costo que llega o de un servicio que va a acabar llegando a un usuario que no puede pagarlo, usted no puede dejar que sus ciudadanos se mueran por enfermedades. Entonces, el Estado toma las riendas de ese sector salud, para tratar en una u otra medida de dar bienestar a esa población. Lo que sucede es cuando usted, como ya indicamos, es ineficiente con esto, termina teniendo hoyos en su presupuesto, que como los tiene que pagar internamente, tiene una máquina, una impresora de billetes que le permite, bueno, me falta tantos pesos, bueno, voy a imprimir tantos pesos y con eso pago. ¿Qué es lo que sucede? Que, como estabas mencionando también hace un momento, todo eso que se emita tiene que tener un respaldo. La manera más sencilla de verlo es que tienes que tener lo mismo que tú tengas o digamos una proporción importante de lo que tú tengas en circulación tiene que estar respaldado o por oro, si ese es el patrón que quieres utilizar, o por reservas internacionales o por la capacidad presente o futura de generar ingresos. Y ahí es donde sigue estando el problema. No ha existido, ni en Argentina al menos, en ninguno de los procesos inflacionarios, esa capacidad y por eso es que ha mantenido durante tanto tiempo esos niveles tan altos de inflación. Sí, o sea, lo importante es cuando tú empiezas a imprimir exactamente como tú dices para financiarte, porque en cualquier estado del mundo
serio, que tenga un banco central medianamente serio, quitando las excepciones como Estados Unidos, porque su moneda es como reserva mundial, o casos como Japón, que ellos mismos quieren inflación porque están estacados hace muchos años y más bien han imprimido mucho dinero, pero no generaron inflación porque simplemente la gente los guardaba, sabía que, o sea, no hacen que pierdan el valor. Pero cuando siempre el Estado va a tender a imprimir o contraer dinero dependiendo de la oferta y la demanda de dinero. Y esa depende obviamente de respaldo y de confianza que tengan las personas que intercambian. Al final el dinero es un bien de intercambio indirecto y el dinero se genera de hace muchísimos años por los mismos hombres que, por ejemplo, yo tenía una vaca y tú tenías trigo, y yo quería intercambiar y no había forma de intercambiar una vaca por un trigo o por un kilo de trigo porque no me ibas a dar 10.000 kilos de trigo porque yo no iba a comer pan toda la vida, por decirte un ejemplo absurdo. Y de ahí aparece el dinero. Y siempre va a haber un exceso, si hay mucha demanda de dinero, el Estado puede imprimir más dinero para cubrir esa demanda sin involucrar que el valor del mismo baje, y si hay una disminución de la demanda del dinero, el Estado puede recogerlo ya sea vía impuestos o cambiándolo con su respaldo para que eso no se genere. ¿Qué pasó en Argentina toda la vida? Que siempre el Estado se ha financiado su ineficiencia a punta de la máquina de los billeticos. Y eso que genera que nadie quiere el peso. Entonces yo veo gente, por ejemplo, diciendo que la dolarización es una locura, es un fracaso, es una estupidez, cuando si a cualquier persona le pagan en pesos, inmediatamente va al mercado negro a cambiarlos si tiene la posibilidad de ahorrar. Si tiene que gastarlos, no, pero si tiene la posibilidad de ahorrar, sabe que en una semana no va a comprar nada, probablemente lo que haga es comprar dólares, ¿no? Sí, Argentina como dato, no sé si llamarlo dato de color o llamarlo como quieran, es el segundo país del mundo fuera de Estados Unidos que donde más dólares la gente tiene. Entonces, es un poquito absurdo que haya gente quejándose de la dolarización cuando ellos mismos están ahorrando en dólares. ¿Y por qué en dólares? Porque no quieren pesos y no quieren pesos porque no saben cuándo, o bueno, o pueden estimar, pero se sabe que la inflación se los va a devorar. Mientras que Ah, los pero hay que dólares, ser patriota y quedarse con el peso. exacto, pero ellos mismos no tienen pesos, o ellos mismos no ahorran en pesos y ellos mismos muchas veces no invierten en pesos. Argentina está en una situación ahora en la que muchas veces los alquileres son los alquileres y otros, otra cantidad Todo, de bienes de vivienda, carro, intercambio todo. y de mayor o menor medida están rateados, están fijados en dólares. Fuera de que sea legal, no sea legal, fuera de cualquier otra color que pueda tener por ahí, la gente prefiere dólares. Y es el modo habitual que prefiere la gente para moverse. Porque saben que es una moneda que le va a generar cierta estabilidad. ¿Ok? Yo sé que un dólar vale lo mismo hoy y que va a valer lo mismo dentro de un mes cuando lo vaya a utilizar. Un peso no va a valer lo mismo mañana. Y a ese nivel es que estamos. ¿Ok? Es que estamos hablando, seguro ya varió. Exactamente, o sea, entre que estamos hablando ya varió. Y cuando hablabas de remarcaje de precios, la gente más joven quizás no va a entender mucho esto, pero antes de que tuviésemos lectores de código de barras y ese tipo de cosas, los precios estaban dados era con una etiquetita que se le ponía y en la tarde se le ponía otra etiqueta y al día siguiente en la mañana se le ponía otra etiqueta y en eso es lo que consiste el remarcaje de precios. Ahora bien, ¿por qué el dólar y por qué dolarizar? Bueno, porque algo de lo que dice mi ley, yo aquí voy a ser el defensor de mi ley, ¿no? No es que esté de acuerdo con todas sus ideas, porque no lo estoy, pero sí me parece interesante. Algo, lo que acabas de preguntar es muy internalizado, muy básico, muy simple responderlo, pero para la gente que no está de acuerdo, como que es como si le estuvieran, no sé,
recordando a la mamá. Pero si tú estás en tu casa, tú tienes una familia, tú tienes un trabajo y resulta que tú cobras un sueldo a final de mes y resulta que con ese sueldo tú comprabas X cantidad de productos y a los 15 días, ya con el mismo sueldo, no compras esa cantidad de productos, sino que compras la mitad y al siguiente mes ya compras una cuarta parte. ¿Cómo te vas a proteger porque al final el peso, la moneda que tenga el país, es una moneda que está involucrada a usarse por la fuerza, ¿no? Porque el Estado te obliga, porque tiene el monopolio del poder, a usar esa moneda. Y si el mismo Estado te está empobreciendo, ahora me vas a decir, no, porque es que son los empresarios que son los que suben los precios, y podemos debatir sobre eso. Si usted tiene una empresa, si la ha tenido o no la tiene, su misma empresa es el hogar. Si a usted le pasa eso que le acabo de comentar, ¿cómo se protege de eso? ¿Cómo lo hace? Al día siguiente va y cambia su dinero a dólares y después cuando quiera comprar o vuelve a cambiar o si se le aceptan dólares en su supermercado, donde sea, y usted sigue en cierta medida, el dólar también tiene inflación, no es que no la tenga, pero en cierta medida comprando los mismos bienes al tiempo. Lo que pasa es que al mes siguiente, cuando quieras comprar dólares, porque el peso se devaluó, porque el peso tiene menos poder adquisitivo, y toda la gente quiere comprar dólares porque nadie quiere el peso, te lleva un punto que el dólar sigue subiendo, pero no es que suba el dólar, es que el peso cada vez vale menos y te lleva a una espiral que no hay quien la pare. Por eso mi ley propone la dolarización. Hay gente que no está de acuerdo, pero no está de acuerdo por cuestiones de cómo financiar al Estado en ciertos puntos que pueden ser importantes o devaluar moneda en ciertos puntos para ser competitivos, que vas a perder eso, pero lo cierto es que mirando la historia de Argentina de hace más de 100 años, la inflación es un problema que siempre ha estado ahí y que solo ha sido medianamente regularizada en una época que le llamaban la convertibilidad, que, para que no lo sepa, acabó en un corralito donde las personas perdieron todo, prácticamente todo, porque el Estado no tenía divisas. Pero el concepto estaba bien. El concepto de la convertibilidad era que eh, un peso argentino equivalía a un dólar estadounidense y el ejecutivo del Estado debería tener en sus reservas $1 por cada peso que emitiera. Y eso hizo que pasara una inflación muy, muy alta. Ya, ya creo que la segunda Argentina ya en esos 100 años tirándole la hiperinflación, eh, en 2 años pudieran regularizar la inflación, que después llevó a otros temas. Bueno, según entiendo, el problema después de la convertibilidad es que como no había forma de que los políticos se financiaran con esas reglas de juego, las cambiaron, volvieron a intervenir el Banco Central, volvieron a hacerlo partidista en parte al Estado y empezó la emisión otra vez y al tú emitir y no tener respaldo, y entras en una crisis X o Y Z que siempre van a existir en los países y en el mundo, eh, una guerra o un problema con commodity, cualquier cosa, te lleva al punto que le pasó a la Argentina. Se quedó sin dólares, empezó a emitir como loco y se destruyó la convertibilidad. Ahora, lo que pasó fue que lo hicieron mal. Y lo hicieron mal, como tú bien lo estás diciendo, porque quedó la puerta abierta ahí para que el político, para que el amigo del político, para que la cúpula, o llámalo tú, el grupo, como lo quieras llamar, volviera otra vez a las mismas prácticas de siempre. Y las mismas prácticas de siempre es prender la maquinita cuando necesito dinero. Y la verdad es que sí, es algo muy tentador. Pero, como ya dije hace unos minutos, es una práctica que debería estar prohibida. ¿Y por qué el dólar? Primero que nada, como ya lo dijimos, el dólar es la moneda preferida para el argentino y para casi cualquier persona para resguardar su dinero, porque es una moneda Sí, es la estable. reserva de valor mundial. Exacto, es una moneda estable, es la moneda de reserva mundial, es la moneda de intercambio mundial que le va a permitir a ese productor que quiera exportar
poder colocar sus productos en el extranjero y poder competir en el extranjero. Y me acabo de recordar ahora una de las razones por de la devaluación, que es otro fenómeno adicional también que ha sido mal utilizado, y porque además de todo lo que estábamos diciendo, el dólar es sumamente abundante. ¿Ok? Estados Unidos puede, porque tiene cómo respaldarse en cantidad de dinero circulante, imprimir cuantos billetes quiera sin que necesariamente caiga en, no en inflación, pero sí que sin que caiga en estos problemas hiperinflacionarios. Si comparásemos la cantidad de dólares que hay en el planeta entero en circulación, es una cosa con los pesos argentinos que están mundialmente en circulación, una cosa que directamente no se puede comparar de las cantidades tan ridículamente diferentes que existen. Entonces, la intención de dolarizar y de utilizar el dólar como moneda de curso ya más legal en Argentina, o digamos ya es casi una moneda en ejercicio, pero yo quisiera más bien enfocarlo desde el punto de vista de dejar de utilizar el peso, liquidar el Banco Central que no está funcionando para lo que está concebido un banco central y basarse en algo que es mucho más estable. ¿Ok? Su intención es quitarle a los políticos la opción de financiarse de esa manera, pero luego hay otras fuentes de financiamiento que podrían también ser igualmente dañinas, de las cuales Argentina también ha sido víctima, que es el financiamiento externo a través, lo más reciente, del Banco Mundial. Sí, por eso Argentina se ha pasado en default. Es el defaultador más, más grande de la historia. Y el default no es otra cosa que declararte prácticamente en quiebra. Es decir, mira, no puedo pagar mi deuda y, y bueno, vamos a ver qué hacemos. Eso básicamente es el default que tú estás comentando, ¿ok? Para que nos hagamos una idea, no sé si tú tendrás ese dato por ahí a la mano de cuánto representa la deuda o el servicio de la deuda, o lo que tiene que pagar en relación al Producto Interno Bruto, pero hay países que ya sobrepasan el 100%. El 100 y el 200. Exacto, entonces esto, Pero eso sí cambia según el país. Porque hay países, por ejemplo Japón, que parte de su deuda es de ellos mismos. O sea, algo muy paradójico, pero lo importante de la dolarización, primero que le llamamos dolarización porque esos efectos es lo que dice mi ley, cómo se va a liquidar el Banco Central y es la moneda que eventualmente han elegido los argentinos, pero él plantea un escenario de competencia de moneda. Eso, a diferencia de convertibilidad o la propuesta que tiene una de los contrincantes de Patricia Bullrich del espacio de Macri, es que si en algún momento, primero vas a hacer tus operaciones en la moneda de tu preferencia según tu actividad comercial, eso es una ventaja. Segundo, si hay algún problema, hay una caída de demanda del dólar, como se desploma o lo que sea, Argentina puede explorar otras opciones muy rápidamente. Y otras personas que están en contra de eso, o sea, yo tengo un escenario, el escenario es, si siempre ha pasado esto y siempre los políticos han hecho esto, que deberían ser personas que están al servicio público, pero siempre se meten en la política para vivir de la política, porque es muy rico vivir de la política, porque puedes hacer lo que tú quieras. Eh, lo cierto es que, se me fue la idea, pero lo, lo cierto es que es una tentación muy grande que vas a tener siempre ahí. sí, es una tentación muy grande que vas a tener ahí. Pero lo cierto es que la intención de mi ley es que eso no vuelva a pasar. Entonces hay muchos que no vuelva a pasar, que no vuelva a ser los políticos que por esa vía empobrezcan a los argentinos. Y eso es lo que él propone. Y entonces hay gente que dice, bueno, pero es que todos los países del mundo tienen banco central y solo cuatro o cinco no tienen. Y hay otros cuatro que se han dolarizado. Bueno, pero ¿por qué Ecuador se dolarizó? ¿Por qué El Salvador se dolarizó? ¿Por qué Panamá se dolarizó? Todos tienen sus razones un poco diferentes, pero todos vienen de parte de la mala gestión y de la mala
propuestas de gobierno que han tenido. Y en Argentina tienes un problema que no hay forma, no otra forma de atacarlo en este momento que no sea esa, porque tú puedes decir, no, pero vamos a hacer ahora las cosas bien. Las cosas bien se trataron de hacer con la convertibilidad y no, volvió a pasar lo mismo. Las cosas bien se trataron de hacer en 100 años de historia y volvió a pasar lo mismo. Entonces, para tú ser productivo, para ser, o sea, tú no puedes sacar al 40% de gente de la pobreza, 10% de indigencia, si tú no tienes unas reglas claras de juego, tienes una tranquilidad para que vengan las inversiones, tienes una tranquilidad para que las personas tengan un libre desarrollo de sus procesos productivos. Si tú le estás pegando con un martillo a punta de impuestos porque te vas desfinanciando por tu misma impresión de dinero, y aparte tu moneda se vuelve agua, Agua entre los agua, dedos. agua entre los dedos. Entonces, Ahora, que me diga que no lo ve en su propia casa y no defiende eso, cuando al día siguiente los que pueden ahorrar, porque los que están en situación de pobreza no pueden ahorrar nada, y los que viven del Estado o con subsidios o lo que sea, no pueden hacerlo, pero el que puede hacerlo, lo primero que va a tratar es de proteger su dinero. Entonces, todo lo que vaya en contra de lo que se está planteando lo veo bastante absurdo. Y la otra tesis que se maneja es que él no lo puede hacer. Primero porque tiene a la gente en contra, lo cual me parece, a la gente me refiero a la política, lo cual me parece ilógico porque si te votan más de la mitad de la población por unas propuestas que ha sido bien claro de hace varios años, la política debería entender para dónde quiere ir el país, ¿no? A menos que sea el abismo, pero en este caso no lo veo así. Y la otra que le dicen es dónde están los dólares para hacer lo que tú quieres hacer. Y para quien no lo sepa, lo que él propone es que, por ejemplo, la base monetaria él la puede liquidar con los activos, las reservas internacionales que tiene ahorita Argentina, que son alrededor de 10 mil millones de dólares, y después están las LELIX que tú hablaste antes, que es parte de la deuda que toma el Estado con el Banco Central y por fuera, etcétera, etcétera, etcétera. El Banco Central tiene los bonos argentinos que ahora, por ser la situación de Argentina, que es una porquería en términos económicos, sus bonos cotizan al 35%, creo. Si tú canjeras esos bonos al mercado, va a haber gente, va a haber fondos de inversión que los van a querer comprar porque si hay una política económica y fiscal creíble, esos bonos lo van a hacer ganar dinero. Entonces, si alguien te compra esos bonos, vas a tener el dinero que te hace falta para poder liquidar las ley BRICS, que son la otra base de otra parte de la deuda, ¿no? Y que tiene que tener claro que la inflación, si mañana llega a gobernar Milei y él propone la dolarización y se la aprueban y la lleva a cabo, la realidad es que la inflación no se va a acabar por lo menos hasta 24 meses después, porque los efectos inflacionarios, que generalmente siempre parten de la impresión de inflacionarios que parten de la impresión de dinero, eh, tardan un tiempo en hacerse visibles, me explico, o sea, si tú emites ahora y aumentas la base monetaria ahora, etcétera, 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 los efectos visibles sobre la economía no se van a ver mañana mismo, porque mañana mismo las personas no van a tener dinero para esos bienes y servicios, ni para esos bienes que están producidos, sino que a lo largo de ese tiempo es que van a regularizarse las cosas, y más aún el tema físico, porque al final cuando tú haces una dolarización, tiene que haber una logística física como tal para que esos pesos sean recogidos por el Estado y sean cambiados en términos físicos de dinero y de sencillo y de montos exactos a toda la población. ok, ahí tú estabas hablando de varias cosas que quiero orbitar rapidito para que no se nos queden por fuera. Estamos hablando de países que han adoptado la dolarización por eh, distintas cosas, o distinto, pero hay un problema en común que es la incapacidad para controlarse. ¿Ok? Así que veamos esto como un medio de control. Pero, pero, en todos los casos, o al menos en los casos que los que tú mencionaste de Latinoamérica, ha sido bastante exitoso y son países que han crecido a raíz de esa decisión. El otro punto es que no necesariamente la inflación como fenómeno es mala, sino que la inflación es mala cuando supera y supera sobre todo ampliamente la tasa de crecimiento del país. Y aquí podemos entrar muy rápidamente en lo que es una tasa de crecimiento neto, ¿sí? Es decir, un país crece
cuando su Producto Interno Bruto aumenta, que el Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen dentro del país. Entonces, si usted crece a una tasa del 6%, pero tiene una inflación de 6, usted no está creciendo 6, usted está decreciendo 4%. Creo que es bastante claro en ese sentido. Entonces, la inflación como fenómeno no es intrínsecamente malo, lo que es malo es que sea mayor al crecimiento que puede tener la economía de ese país. ¿Ok? El otro punto es el de la competencia de la moneda. Si tú me lo presentas de esa manera y cada quien va a poder elegir durante un tiempo qué moneda utiliza, el peso tiene los días contados. El peso argentino tiene los días contados porque si no lo quieren ahora, donde hay restricciones en cuanto al uso del dólar, en el momento que no lo haya, nadie lo va a querer. O sea, va a ser un recuerdo, directamente hablando. ¿Ok? Y la cuarta se me olvidó, voy a empezar a anotar eso, pero básicamente esas eran las tres cosas sobre las que quería orbitar muy rápidamente. Entonces, perdón. La cuarta es que todo fenómeno de cambio en economía, en medicina, en el cuerpo, en lo que sea, tiene cierta inercia. Entonces, que nadie crea que el día de mañana, cuando Milei gane, si no gana en estas elecciones, yo estoy completamente seguro que va a ganarlas después. El Estado, la nación argentina ha tendido a pendular entre izquierdas y derechas durante muchos años. Le toca ahora a la derecha y Milei está recogiendo, como es común en muchos procesos de este estilo, recogiendo la inconformidad, la molestia, la desesperación que tiene el grueso del electorado de Argentina. Y no se nos olvide que a los presidentes los ponen los pobres y a los presidentes los pueden quitar los pobres, sencillamente porque son más votos. Y es hacia ahí, hacia donde hay que cualquier político debería apuntar y hacia donde creo que está apuntando Milei en gran parte de su discurso, en gran parte de sus propuestas. Entonces, que nadie venga a pensar que cuando Milei gane esas elecciones, sea el momento en el que sea que las gane y logre poner en práctica todas sus medidas, incluyendo la dolarización, la inflación de la Argentina, de la nación argentina, va a caer de un momento a otro. ¿Okay? Un fenómeno que tiene mucha inercia, es un fenómeno que es complicado de quitar de muchos empresarios porque cuando uno tiene mucho tiempo en inflación, uno aprende a convivir con ella y cuando ya tú estás haciendo tus presupuestos, cuando ya tú estás fijando el precio de lo que sea que tú estés ofertando, tú estás fijándolo en un monto en el que te permita a ti protegerte de la inflación cuando te toque reponer inventario. Bien sea que seas una empresa de servicios y tengas que reponer lo que sea que tú compres para prestar ese servicio, o seas una empresa manufacturera o comercial que tengas que comprar materia prima o productos terminados para revender, materia prima para transformarla o productos terminados para revenderla. Esto también es un punto que hay que tener muy en cuenta en cuanto a cuanto a lo que yo llamo esa inercia en el proceso. ¿Ok? También hay un punto allí en el que, si no entiendo mal, esa dolarización tiene un costo que debería ser pagado a la Reserva de los Estados Unidos por el uso de la moneda, el uso y mantenimiento de la moneda, porque todo se va desgastando, hay que reponerlo, etcétera, etcétera. Pero si nos ponemos a ver, es para quizás el costo que va a tener que pagar a otro estado por el uso de esa moneda va a acabar siendo menor al costo de los sueldos y salarios que se le están yendo de más ahora a una gente que es altamente ineficiente. Y eso me va a llevar a otra de las propuestas de mi ley, a menos que tú quieras ahondar más sobre el tema de la dolarización. Sí, bueno, para añadir, otra de las propuestas de ley es bajar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque si no lo bajas abruptamente, eh, no estás haciendo nada aunque dolarices, pues eso al final es la política monetaria. Y él sí quiere llevar a 8 ministerios nada más el déficit, quiere hacer las obras públicas, lo quiere hacer con una iniciativa privada la chilena, que eso significa
básicamente que los entes privados empiecen a hacer las obras públicas y cobren un cierto tiempo los servicios de esas obras a los usuarios. Y si al gobierno le interesa mantener esa infraestructura o no, de tener un acuerdo con ellos en qué momento tú me lo vas a devolver. Eso son otras cosas, pero lo importante es que de parte de los que lo critican, le critican eso, que hay que bajar el déficit fiscal, y la verdad es que él tiene un plan para bajarlo muy fuertemente, ¿no? A mí lo que, Y lo que me parece interesante también, perdón que te interrumpa, es que va muy claro con sus ideas. Hace muy poquito en el Senado argentino, la Asamblea Argentina, el ministro ahora que está buscando votos, el ministro presidente, el señor Massa, está buscando votos como sea y está repartiendo dinero como sea y está proponiendo en el Senado su partido cosas. Acaba de quitar unos impuestos a las ganancias hace muy poquito. Y se le criticó a Milei porque votó con el kirchnerismo, cuando él siempre ha estado a favor de bajar los impuestos y cualquier propuesta que involucre una bajada de impuestos, él siempre la iba a votar, aunque él siempre estuvo en contra de ellos. Entonces, yo creo que él tiene un proyecto muy claro hacia dónde quiere ver, dónde está, dónde podemos ver. Y para terminar, podemos hablar rapidito de Ecuador, Salvador, Panamá. O sea, no, mira, que en El Salvador la gente es pobre. O sea, ok, sí, pero los problemas de crecimiento son otra cosa que no es referente nada más a la moneda. O sea, por ejemplo, El Salvador tiene un problema de violencia que la gente ni siquiera puede salir a trabajar. No puede salir a trabajar, no puede ser productivo, el país no puede desarrollarse. Ecuador, en el mismo caso, tiene un problema de inflación muy fuerte, pero si no termina siendo productivo, el país se va a estancar, o sea, no importa la moneda que tengas, no porque devalúes o sobreestimes tu moneda te va a ir mejor, o sea, los problemas productivos son otra cosa en base al crecimiento. Y la verdad, en esa propuesta de mi ley yo la veo bastante sensata, no sé qué más podemos hablar sobre ella, pero yo no le veo nada de mágico, nada o sea, yo le veo bastante sentido común a dónde está Argentina. Y yo quiero que las personas se lleven de aquí hoy, por ejemplo, que no es que los empresarios, que no, sí hay empresarios malos, hay empresarios, pero en el mercado, las personas que hacen las cosas mal, el mismo mercado te las elimina, el mismo mercado no te deja surgir a menos que tú estés subsidiado o estés amigado o lo que sea. y más en Pero estos si tú tiempos. no eres, claro, si tú no ofreces productos que se vendan, que sean buenos y que la gente los compre, la verdad es que el mismo te quiebra, pero el Estado no sucede eso porque el Estado se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos. Así que por muy mal que lo hagas, lo único que haces es imprimir más billetes, crear más deuda y se acabó, sigues gastando como loco. Pero en la empresa privada no pasa eso y cualquier persona que critica esas cosas, critique las empresas, al final, como dije antes, su propia casa es una empresa. Usted tiene que reponer mañana, tiene que reponer mañana su salsa de tomate. Y si su salsa de tomate usted sabe que al día siguiente le vale el doble, usted tiene que prepararse como eso, va a tener que trabajar más, va a tener como hace, va a tener que comprar dólares apenas se los paguen, va a tener que comprar oro apenas se los paguen, va a tener que protegerse de una manera. Y los empresarios al final hacen lo mismo. Como algunos lo harán mejor que otros, otros lo harán peor, pero la misma persona, su misma familia, es su misma empresa. Y no sé cómo hacer el análisis si habláramos de una persona en su casa en relación, quiero hacer una comparación de la persona con el Estado de que, bueno, tu papá llega y se empieza a endeudar con todo el mundo, eh, a más de lo que él puede ganar y más de lo que él puede pagar. Eh, si eso pasa, tu papá quiebra, o si tu papá llega o tu mamá empieza a comprar cosas que no le hacen falta, bueno, vamos a tener, ya que hablamos de las licuadoras el episodio pasado, vamos a tener 5 licuadoras. ¿Para qué? Y eso es lo que hace el Estado. O sea, vamos a gastar dinero por gastar en cosas que no tienen necesidad muchas veces, en personas que no deberían estar ahí, sino más deberían estar buscando un puesto en el sector privado, innovando o trabajando o lo que sea. Y si tú no ves ese tonto ejemplo en tu misma vida diaria, es poco probable que entiendas en verdad cómo funcionan las cosas a un término más global, ¿no?
Bien, hay una cosa ahí que me preocupa porque pues al final vamos a tener cosas buenas que en el papel son buenas y vamos a tener cosas que no lo son tanto. Y una de las cosas que me preocupa a mí del proceso, además de la inercia de la inflación de la que ya hablé, es que esa disminución del Estado puede acabar trayendo desempleo en el sentido del que hoy en Argentina el sector privado no tiene cómo asumir toda esa masa de trabajadores que va a salir del Estado. ¿Ok? No he Pero no visto, la tiene porque no se lo permites. exacto, pero necesitas inversión. O sea, a ver, el dinero va a ir a donde esté seguro y el dinero va a ir a donde pueda reproducirse y esto es un fenómeno que es casi, o que se podría estudiar casi como biología. ¿Ok? Es un mantra. Sí, y ya lo decía Benjamín, que el dinero tú tienes que dejarlo que vaya para que tú tienes que moverlo y tienes que dejarlo que vaya para que se reproduzca, pero para que esto ocurra tiene que haber competitividad y por competitividad me refiero a que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades para crecer, para invertir, para trabajar, para generar bienes y servicios. Y dentro de esas oportunidades necesariamente está la seguridad jurídica. Argentina hoy necesita seguridad jurídica, necesita la seguridad de la estabilidad que la economía necesita para captar dinero que pueda venir desde adentro, pero también dinero que pueda venir desde afuera para poderse reproducir. Hace no demasiado tiempo, la empresa automotriz argentina o el aparato de empresa, el conjunto de empresas automotrices argentinas tenía una producción muy similar a la de Brasil. Y vemos cómo en los últimos 20, 30 años, el mismo sector en Brasil, por ese mismo tema de la estabilidad y otros que seguramente tendrán, pero me parece a mí, desde la distancia, que la estabilidad y la seguridad jurídica son nuevamente primordiales. Hoy perdón, hoy Brasil tiene modelos propios, tiene equipos de investigación y desarrollo para producir modelos propios diseñados para el mercado brasilero. Y en muchos casos ya ese mercado está permeando hacia Argentina, una empresa que podría haber estado hoy en las mismas condiciones y está muy lejos de estar. El parque automotor argentino ya se está envejeciendo, el parque automotor argentino ya está dejando de tener innovación, el parque automotor argentino está dejando de recibir productos de afuera por importación, está dejando de recibir productos de afuera por empresas que se sientan seguras para constituir empresa en, dentro del Estado, dentro de la nación argentina, y es necesario y prioritario, obligatorio que esos capitales regresen. ¿Para qué? Para poder generar Producto Interno Bruto, para poder dinamizar la economía y para poder absorber todos esa masa de trabajadores que van a salir de un estado que está artificialmente inflado, producto de políticas populistas, producto de que, bueno, yo quiero votos, quiero bajar desempleo, como ya lo dije, voy a empezar a hacer un ministerio para esto, voy a empezar a hacer un ministerio para lo otro, voy a empezar a hacer un ministerio para aquello. Cuando él habla de disminuir a 8 ministerios, de los que sea que tenga ahora, hablan de la redundancia de funciones, habla de la ineficiencia de mucha gente, de muchos grupos de ministros y de entes públicos que están derrochando dinero que puede ir al bienestar de los argentinos. Entonces, lo que me preocupa ahí en cuanto a la disminución del tamaño del Estado es eso. Solamente eso por ahora al menos, ¿ok? Ya después podrán venir miles de problemas, pero entiendo yo que aún así es un problema menor en cuanto a la crisis hiperinflacionaria que no tiene o no ha tenido, no ha tenido reparo, no han tenido cómo poder controlarlo. Sí,
A mí me parece muy interesante muchas cosas sobre eso. Al final la inflación es un impuesto más, ¿no? Porque como tú bien dices, eh, la realidad es que si tú imprimes billetes y redundamos en el tema, generas inflación, esa inflación es quitarle dinero, en este caso a los argentinos, porque estás despreciando tu moneda para financiarte tú. Al final es otro impuesto y más. Y como dice él, al final, ¿qué es esclavitud? 100% de impuestos. Más nada, así de simple. Y cuando vienes Entonces, a ver, si sumas la inflación con los impuestos que directamente y legalmente, entre comillas, te quitan, estamos hablando de mucho más del 100%. sí, ahí viene algo interesante. Las ideas de él, me gustaría también hablar de las ideas. Él dice, por Alberto Venegas Lynch, hijo, si mal no recuerdo, que el liberalismo, que es su corriente ideológica, es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, la libertad, la propiedad privada y el derecho a la vida. O sea, a mí esas ideas me parecen lo más razonables del mundo, ¿no? Sí, Eh, no ya, creo que haya más debate como eso. Y si tú quieres ayudar a tu población, obviamente, recolectar más impuestos, lo que sea, yo creo que es más eficiente recolectar más impuestos si subes tu actividad económica, porque lo vas a hacer, y bajando los impuestos, que subiendo los impuestos, aunque sea prácticamente lo que tú hablabas, imposible generar una actividad en tu propio país, porque tú vas a donde estás seguro, tú vas a donde... Al final de los países también hay competencias en términos fiscales, en términos de negocio, en términos de dónde me asiento. Los negocios muchas veces son, de inversiones internacionales son de muchos, muchos años. Y si tú no tienes esos principios, esos valores y esas tranquilidades, tu país no va para ningún lado. O sea, esa es la realidad. Lo que sí me gustaría es porque ya nos estamos yendo de tiempo y ya la gente podría tender a aburrirse, es ir a otras propuestas que él tenga y comentarlas rápidamente para ver qué te parecen, ¿no? sí, sí, adelante. Yo solamente antes de pasar a ese punto, acotar es que no todos podemos ser emprendedores, pero no todos tenemos que ser asalariados. Es decir, no todos tenemos ese estado mental, esa organización, esa iniciativa, esa innovación para ser emprendedores, pero deberíamos poder tener la oportunidad de serlo. Claro, cuando las reglas están claras para todos, cada quien elige su camino y cada quien estará conforme con el camino que decía. Lo importante es que tú tengas un desarrollo de vida lo más tranquilo posible en base a lo que tú quieres, ¿no? Correcto. Si quieres, Siempre sin depender de subsidios, sin depender de los demás, que eso es un fenómeno que me llama mucho la atención, que mi ley lo apoya mucha gente humilde, que está cansada de los subsidios, está cansada de estar en la pobreza, está cansada de lo mismo de siempre, porque al final subsidios es que los que trabajan mantengan a los que no trabajan, tan sencillo hay, como eso. hay un tema ahí también con que lo medio lo asomé un poquito en el episodio anterior, lo vuelvo a asomar ahora y ya por tiempo no nos va a dar chance de tratarlo. Si alguien quiere que lo hagamos en un futuro, lo podemos hacer en cuanto a esa política de sustitución de importaciones, algo que suelen hacer muchos gobiernos. Ya hoy con menos frecuencia es devaluar la moneda a propósito para que los productos nacionales sean competitivos en mercados extranjeros. No quisiera meterme por ahí, pero esto también se eliminaría y es un proteccionismo que lejos de perjudicar a los productores nacionales, los vuelve más competitivos porque tienen que ser competitivos, los obliga a ser competitivos en vez de protegerlos. Como llevamos 1 hora y 25 y es lo que me estás diciendo, si alguien quiere que hablemos de esto, pues que nos los comente y cuáles serían esas otras propuestas que trae mi ley a la mesa, que quizás son menores porque estas son las que están generando más ruido y las que van a acabar generando más impacto cuando él gane y logre, Dios mediante, colocarla. Y venga, hay un deseo. Y hay un deseo no solamente porque en el papel esto funcione o porque le haya funcionado a otros estados, porque al final ninguno de los dos vive en Argentina, pero fuera de que podamos tener familiares, amigos en Argentina, es un tema de
exportación de un mensaje, de entender si esto funciona, qué puede pasar para Venezuela, qué puede pasar para Colombia, qué puede pasar para el resto de Latinoamérica, para el resto del Caribe. Quizás no dolarizar sea la vía para todos, pero el hacer el Estado más pequeño es muy necesario en todos estos países. Y muy, muy difícil. Bueno, tiene muchos planes, ¿no? Hablando de lo que estás hablando. Sin embargo, también le podemos decir a nuestros, no televidentes, radio escucha, como lo digamos, eh, que si quieren tratar un tema nos lo pueden comentar y lo haremos con todo el gusto, porque parte de esto también parte de la guerra cultural y de muchas otras cosas que son muy interesantes que también ha debatido y me parecen interesantes, pero no creo que nos dé tiempo a hacerlo hoy.